Cuando consigues cambiar tu identidad, tu vida cambia completamente. La mayoría de las personas vive con un objetivo, a nivel intelectual por lo menos, un objetivo, ¿no? Algo que quieren alcanzar, algo que quieren lograr. Y muchas veces, de hecho, se sabe cómo alcanzar ese objetivo. Más hay algo que los mantiene atascados y no consiguen avanzar, ¿no? Un ejemplo de esto podría hablar de la gente que fuma y quiere dejar de fumar. Fumas. ¿Quieres dejar de fumar? La solución, dejar de fumar. Claro está. Pero aún así, sabiendo que todo se acaba dejando el hábito permanece. Las personas que quieren bajar de peso, se trata de generar cierto déficit calórico a través de la alimentación, ¿no? O cierta actividad física, y aunque saben, tienen el conocimiento, saben qué es lo que tienen que ponerse en el plato, saben que en un momento dado toca salir a hacer ese ejercicio y no consiguen hacerlo. Y buena parte de este bloqueo tiene que ver con una familiaridad, porque esto es algo que llevamos todos a nivel transgeneracional. La mente se aferra a todo lo que es familiar. Esto viene de la época de nuestros ancestros, donde resultaba muy útil aferrarse, ceñirse a esa familiaridad y prestar muchísima atención a cualquier cambio, por mínimo que sea. Una ramita que se podría mover por ahí en algún arbusto podría representar un depredador que podría atentar contra la vida propia o de alguna de las personas del clan. Entonces, nuestros ancestros se volvieron maestros en detectar cualquier cosa que no resultara familiar para tomar acción y hacer algo al respecto, ¿no? Huir o defenderse o lo que sea. Entonces esto que heredamos nosotros hace que en la vida actual nos aferremos a todo lo que resulta familiar, aunque lo familiar sea tóxico. Entonces, en muchas ocasiones, esa familiaridad viene de nuestra más tierna infancia. Recordemos que desde que naces hasta la edad de 7 años, tu mente vibra en ondas teta que funciona como una esponja brutal que absorbe todo, sin un filtro que es el de la mente analítica, porque a esa edad todavía no está formada. Entonces, todo lo que tú observas es la realidad tal como tú la entiendes, tal como debería ser. Empiezas a normalizar ciertas situaciones, ¿no? Y eso se vuelve lo familiar para ti. Entonces, inconscientemente, a lo largo de la vida, vas buscando situaciones que sean similares a esa situación que viviste y que se volvió normal para ti. Si en tu casa había caos en el seno de la relación entre papá y mamá, muy probablemente, de mayor, empieces a buscar automáticamente, sin darte cuenta, ese tipo de relaciones. Si había escasez, si había problemas con el dinero, muchas veces puede pasar que tú continúes con esa tradición por una cuestión de familiaridad. Y aquí es donde la mayoría de la gente entra en otra trampa, que es la de, vale, tengo esto que quiero conseguir, mayor prosperidad económica o una salud radiante o lo que sea, y entonces no lo voy a creer, no voy a creer que es posible hasta que lo vea. Y esto es un error porque la realidad funciona al revés. Tienes que verlo primero en tu mente, tienes que sentirlo en tu corazón, tienes que creerlo para luego poder observarlo en tu realidad material. Porque lo que tienes que entender es que la realidad material, tal como tú la percibes, en realidad no es la realidad completa. ¿Qué quiero decir? Que tú estás captando una cantidad de estímulos que van a amoldarse a ese molde que tú ya llevas previamente, es decir, a tus creencias. La realidad material tiene millones de bits de información en cada segundo y tu mente es capaz de absorber apenas unos 40 bits por segundo. Entonces, esto significa que a cada momento tú no contemplas la realidad como es, estás contemplando la realidad según esos moldes que tienes, esos moldes que funcionan como filtros a toda esa cantidad de información.
Por lo tanto, si tú tienes una creencia de tu propia identidad, según lo que es familiar para ti, ¿no? Si es, las relaciones tienen que ser tóxicas y tiene que haber caos en el seno de una relación. Lo que vas a hacer inconscientemente es ajustar la realidad externa para que encaje en ese molde de tu subconsciente. ¿Y cómo va a pasar esto? Pues vas a terminar enamorándote de la peor persona, la persona que encaje con ese molde, y tú no vas a saber por qué. Vas a intentar justificar esa decisión a través de un razonamiento lógico. No es que es muy guapo, es que es muy inteligente, cuando en realidad la parte de ti que está decidiendo es tu parte subconsciente, que tiene este molde, ¿no? Esto es familiar. Es familiar el caos, es familiar el conflicto, la pelea. Entonces, ¿quién de estas personas que está en todo este universo externo puede encajar en ese filtro? Pepe. Pues entonces de Pepe me voy a enamorar y lo voy a atraer para luego poder replicar esas circunstancias que resultaron familiares inicialmente. Entonces tu trabajo, tu responsabilidad, si realmente quieres cambiar tus circunstancias externas, es transformar tu propia identidad. Mira, hace casi 30 años yo me inicié en el mundo laboral. Bueno, en realidad empecé muy joven trabajando en el taller de coches de mi papá, luego di clases de inglés, pero luego digamos que el primer trabajo formal que tuve fue como empleado del Estado, ¿no? Dentro de la administración pública. Y yo supe desde el primer día, desde el día 1 en el que yo puse un pie en esas oficinas, que yo no me iba a jubilar ahí. Lo tenía clarísimo, vamos. Y entonces lo que pasó, bueno, pasé un año o dos estudiando en la universidad de traducción de inglés, hasta que luego descubrí que a mí me gustaba dar terapias, ¿no? Entonces me hice masajista y empecé a ajustar mi identidad alrededor de esto. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando a mí de repente me pedían llenar un formulario, cuando llegaba la parte de ocupación, yo jamás ponía soy empleado público, por ejemplo. Yo ponía soy masajista. Esto estaba en mí desde el minuto cero. Y daba igual que el 90 o en algunas circunstancias el 99% de mis ingresos vinieran de ese sueldo dentro de la administración pública. Para mí yo seguía siendo un masajista y nada iba a cambiar eso. Entonces, lo que sucedió con el tiempo fue que, simplemente se fueron dando una serie de circunstancias a partir de esa identidad, ¿no? Yo me vi en la situación en la que digo, ok, no solamente yo sé que soy masajista, yo sé que tengo todas las habilidades para triunfar en esto. Entonces, simplemente fue una sensación que vino desde mi cuerpo, ¿no? Nadie me va a venir a tocar la puerta para decirme, toma este empleo como masajista. Entonces lo que hice básicamente fue tomar acción masiva. Dejé ese trabajo sin ningún tipo de indemnización ni nada. Bueno, en realidad cobré algunos bonos y tal, pero no tenía mayor seguridad. Simplemente lo dejé, junté la platita que pude juntar a partir de ese último día de trabajo, vendí mis 4 pertenencias, hice mis maletas y me vine a España. Y aquí lo que sucedió fue que nuevamente tomé acción desde lo que tenía y conocía en ese momento. Dejé mi currículum en un sitio que se llama InfoJobs y entonces encontré una ventana de oportunidad en unas entrevistas que daban en Barcelona para una empresa multinacional de servicios de spam cruceros. ¿Qué pasó? Bueno, pues que me cogieron, ¿no? Me aceptaron en la empresa. Yo hice mi visa de marinero, me fui a Londres a hacer el entrenamiento, de ahí al Caribe a trabajar, mitad del contrato en el Mediterráneo. Luego estuve 6 meses en el sudeste asiático viajando con mi mochila, teniendo unas experiencias increíbles. Y luego me volví a España en 2010 y fundé una escuela de masaje tailandés súper exitosa. Ahora, ¿qué pasó? 20 años después de que yo me iniciara en el mundo de masajes, sentí que necesitaba un cambio. Entonces me pareció una buena opción el convertirme en hipnoterapeuta. ¿Qué sucedió? Pues que hice exactamente lo mismo. Adopté mi identidad como hipnotista desde el minuto cero.
Mientras algunos colegas que habían hecho el curso conmigo, ese primer curso con Marisa Peer, un año después de haber terminado esta formación, seguían sin tener un solo cliente. Yo terminé la formación, dejé pasar un mes donde hice prácticas todos los días y al siguiente mes ya estaba cobrando, ya estaba ejerciendo de manera profesional. Entonces, para producir ese cambio, no es cuestión de voy a hacer y voy a esperar a ver hasta que pueda creer que yo puedo hacerlo y que esto es verdad. Tengo que verlo en mi mente, tengo que sentirlo en mi corazón, tengo que creer que es posible. Y solo entonces, ¿no?, cuando yo desarrollo esa personalidad como la persona que ya tiene eso, es entonces donde yo habré cambiado ese molde de mi subconsciente y entonces nuevamente la realidad se va a moldar a esa nueva forma que adquiere mi subconsciente. Se va a moldar a esa nueva identidad. Un requisito importante es que dejes de pensar que las cosas te pasan. Cuando piensas esto, estás viviendo desde los efectos, no desde la causa. Las causas de esos efectos son tus propios pensamientos y tu propia identidad. Tienes que saber que la realidad no va a cambiar hasta que tú no cambies tu perspectiva. Y para cambiar esa perspectiva, lo que necesitas hacer es bombardear a tu mente con el pensamiento repetitivo de lo que tú quieres alcanzar. Porque es el pensamiento repetitivo lo que termina convirtiéndose en tu realidad dominante. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que vas a hacer para transformar esa identidad? Vas a mirar hacia atrás y vas a hacerte cargo simplemente de aquello que fue familiar para ti. Y prepárate, porque probablemente eso va a doler. Va a doler enfrentarte con esa versión. Va a doler enfrentarte a que simplemente tú eras el origen de todo lo que te ha pasado hasta ahora. Pero esto es muy bueno, porque no puedes sanar aquello que no puedes sentir. El sentirlo es parte de ese proceso de tu sanación, es parte del proceso de esa transformación. El paso 2 entonces es saber que esa realidad que tú estás buscando ya existe. ¿Y cómo se logra esto? Pues a través de la hipnosis. A través de la hipnosis puedes conseguir que la parte analítica de tu mente, esa que te puede decir pero esto que estás imaginando no es real, se calla por un momento y entonces permites que esas imágenes impregnen tu mente subconsciente que va a identificar esas imágenes como algo real. ¿Cómo te vas a dar cuenta que lo estás haciendo bien? Porque vas a sentir una emoción. Cuando tú logras envolverte plenamente en esa imagen en la que tú ya tienes o ya has conseguido ese objetivo, vas a sentirte como, te vas a sentir gloriosamente bien, te vas a sentir con ánimo, te vas a sentir con una enorme energía. Esta es la comprobación de que has conseguido crear un nuevo molde en tu subconsciente. Entonces nuevamente necesitas bombardear tu mente para que tu mente se acostumbre a pasar siempre por ese mismo patrón neuronal. Porque finalmente piensa que la personalidad es ni más ni menos que un pensamiento acerca de lo que eres repetido una y otra vez. Por lo tanto, al cambiar esa perspectiva, al llenar tu mente de esta idea, siendo ese magnífico emprendedor, estando lleno de energía, de vitalidad, de prosperidad, de relaciones sanas, entonces llegará un momento donde tu mente se convencerá de que esa es tu verdadera identidad. Entonces el primer paso es preguntarte a ti mismo, ¿qué quiero? Das forma a ese deseo y luego te olvidas del deseo, porque hay una cuestión también aquí. Si tú te enfocas en yo quiero esto, yo deseo esto, es que no lo tienes, porque si lo tuvieras no lo desearías. Entonces esto tampoco te sirve. El deseo te sirve simplemente para poder definir cuál va a ser tu objetivo. Una vez que lo tienes, tienes que vivirlo en tu mente como si ya lo tuvieras. Y luego el paso final es emprender una serie de pasos con intención, tomar acción masiva en la dirección en la que quieres llegar. Y tal vez una de las cosas más difíciles
sea el apartar tu vista de lo que está pasando realmente en ese momento y llevar tu pantalla mental a aquello que quieres conseguir y el próximo paso. Porque concentrarte en ese momento en el que tú todavía no lo tienes va a alimentar esa versión de carencia. Tienes que tener en tu mente esa visión donde tú ya estás viviendo esa transformación. Y así es como a través de la práctica y la repetición vas a conseguir ese cambio en tu identidad. Vas a poder romper las barreras de lo que era familiar antes. Y entonces vas a poder hacer que lo que era familiar deje de serlo y aquello que no es familiar ahora, esa vida de prosperidad, esa vida llena de amor y de vitalidad, sea familiar para ti a partir de ahora, ¿no? En el momento que consigas esto, es donde vas a empezar a ver esas señales, esas evidencias en tu realidad material. Ok, ahora es donde te digo que espero que estas palabras resuenen en ti. Me encantaría saber si tienes alguna consulta, la puedes dejar aquí debajo de los comentarios. Y también, si quieres explorar esto de cómo es sentir que ya lo tienes cuando no lo tienes, entonces tienes que ver este vídeo donde explico esta técnica. Nos vemos la próxima. Chao, chao.